La mujer que recuperó su vida. Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa escalofriante: «Ah, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Personas especiales, yo, que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de $500, comprado cada mueble de su casa y llenado su refrigerador cuando no tenían nada que comer, no era una persona especial. Me quedé allí en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 libras, viendo cómo mi hijo evitaba mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado dinero para regalarles $1000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana en Chicago para contarle las buenas noticias. Había limpiado mi casa de arriba a abajo, pensando que tal vez vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas: solo personas especiales. Max finalmente levantó la mirada y dijo con voz ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño. Solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, que había ayudado a financiar con los $800 que le di el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no se suponía que debía ver. Almohadilla, la llamada que cambió todo. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renata, el alquiler está vencido. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos echará. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se estuviera acabando. Guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, ¿no te advertí que solo ayudo a personas especiales? El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Renata, no entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda mamá para mí». Mentiras. Todas mentiras. Envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos que había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaron. Durante tantos años había tenido esta sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Era la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, solo personas especiales despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Almohadilla, el recuento de los daños. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos durante esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, eran más de $20,000. Dinero que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo había dejado para que pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué fue todo eso? Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré.
Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación silenciosamente soportada. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma tratando de ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años dando amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y preparé café, como había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono esperando un mensaje suyo disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia primera preocupación del día. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta bancarios y empecé a hacer cuentas. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia tontería. Alquiler mensual de $500 multiplicado por 36 meses. $18,000. Comida y suministros, aproximadamente $200 al mes, otros $7,200. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios, al menos $3,000. Emergencias médicas de Lena, $800. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, $2,500. Reparación del aire acondicionado en su apartamento, $600. Muebles de la sala, $1,200. Total, $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33,400 que había desperdiciado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había guardado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que no podían ni siquiera fingir respetarme. Almohadilla, almohadilla, la primera batalla. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, se silenció y continué tomando mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, sonó de nuevo. Esta vez era Lena. También la dejé sonar. Luego llegó un mensaje de texto de Max: «Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar». Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. No había hecho eso en meses sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Lena. Hoy salí a caminar solo porque quería. Pasé por el parque donde solía llevar a Max cuando era niño. Recordé a ese niño dulce que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente, el señor Klein, me vio a través del vidrio y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lena. Había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarlas de ellos. Entré y caminé directamente a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, estas transferencias habían sido tan regulares como la salida del sol. ¿Está segura, señora Richter? ¿Pasó algo?
Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max hubiera mostrado en mí en los últimos meses. Lo que pasó es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Max, Lena, Max otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono completamente. Señora Richter, dijo el señor Klein mientras me entregaba los papeles, disculpe por entrometerme, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein. Al contrario, finalmente he dejado de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de como una persona. Almohadilla, almohadilla, la confrontación. Cuando llegué a casa, encontré 3 autos estacionados frente a mi puerta. El de Max, el de Lena y uno que no reconocía. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Mi sangre se heló. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en ellos. Porque pensé que algún día cuidarían de mí tal como yo había cuidado de ellos. Respiré profundo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, con esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Renata, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fischer es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. Mi situación, la pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Yo estoy perfectamente bien. Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que alguna vez pertenecieron a un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Fischer, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Fischer, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tiene derecho a revisarlos sin mi consentimiento. Mamá, intervino Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años, estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos cortas financieramente sin explicación. Luego no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomar mi mano con esa ternura falsa que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Renata, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que piensas. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra asterisco confusión asterisco resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a su boda ahora me estaba tratando como una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que silenció a todos.
Estoy más clara de lo que he estado en años. Y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está deteriorada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes, asterisco. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo qué? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir dejar de financiar las vidas de dos adultos que me tratan como basura? Lena saltó como si le hubiera dado una bofetada. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y sin adornos. Todo lo que yo tenía algún día les pertenecería. En sus mentes, yo ya estaba muerta y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo era solo un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres, fuera de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño enojado que ponía cuando no se salía con la suya. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que confirmaste. No puedes simplemente cortarnos de un día para otro. No puedo, mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no era bienvenida. Financié una vida que claramente no tenía lugar para mí. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la colocó en mi mesa. Señora Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena administrar sus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y sin siquiera abrirla, la tiré directamente al bote de basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta principal. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Renata. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía. Solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usa mejor en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda, financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que se suponía debía sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si solo vuelves a ser razonable. Razonable, la palabra sabía amarga en mi boca. ¿Ser razonable significa seguir pagando por tu vida mientras me tratas como una extraña? ¿Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo? El señor Fisher guardó sus papeles con la eficiencia de alguien que está acostumbrado a que rechacen sus propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si efectivamente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que esto no era solo una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para administrar mis propios asuntos. Señor Fisher, dije mirándolo directamente a los ojos, le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola después de la muerte de su esposo, que llevó un hogar y trabajó honorablemente hasta la jubilación,
y que hasta la semana pasada mantenía financieramente a dos adultos completamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadero rostro. Esto no se quedará así, Renata. Nosotros también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de personas que no están acostumbradas a que les digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a terminar sola sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Max, dije con una tristeza profunda pero también con una claridad cristalina, ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por tu negligencia. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé en mi sala rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Almohadilla, almohadilla, la preparación para la guerra. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general preparándose para una batalla. Si Max y Lena querían pelear, les daría una guerra. Pero sería una guerra que lucharía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado señor Weber, un hombre que había conocido años atrás cuando estaba manejando el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Fischer que trajeron Max y Lena, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de los ancianos. Señora Richter, me dijo mientras le explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que piensa. Se llama abuso financiero de ancianos y es un delito federal. El hecho de que entraran a su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y preocuparon a la vez. Me tranquilizaron porque confirmaban que no estaba loca, que lo que había sucedido era verdaderamente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más seria de lo que había pensado. Tenemos que documentar todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus activos de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó cuando vio la suma total. Señora Richter, con este dinero usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado su jubilación. En cambio, financió completamente las vidas de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde ellos no tuvieran contacto. Y cuarto, comenzaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Summer, me conocía desde hacía años porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez era diferente. Señora Richter, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo? Preguntó con la familiaridad de una persona que había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras, y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras estaba eligiendo las cerraduras, su hijo Ethan, que instalaba sistemas de seguridad, pasó por allí. Era la providencia en acción. Ethan, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Almohadilla, almohadilla, las nuevas amenazas. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de vigilancia me mostraban que Max y Lena pasaban frente a mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces se estacionaban unos minutos, pero sin salir. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento.
El señor Weber me había aconsejado documentar cada una de estas visitas, así que mantuve un registro detallado con fecha y hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, había dicho. Cada vez que aparecen después de que les hemos dicho que no se acerquen, fortalece nuestro caso para una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana, estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una mujer joven muy bien vestida con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocía, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. Buenos días, señora Renata Richter, dijo cuando abrí la puerta. Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Hemos recibido un informe de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar una verificación de bienestar. Mi sangre se heló. Max y Lena habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, tratando de mantener la calma. Por supuesto. Me mostró una identificación oficial que parecía genuina. Soy la trabajadora social, señora Smith. ¿Puedo pasar y hablar con usted? La dejé entrar, sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Smith se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. Señora Richter, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos dijeron que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana mentalmente perturbada. Reconocí la escritura de Lena en la redacción. Siempre había sido hábil para manipular las palabras para obtener lo que quería. Señorita Smith, dije con toda la dignidad que pude reunir, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una verificación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase "si no tiene nada que ocultar" me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé al señor Weber y estuvo allí en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Smith, dijo después de revisar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señora Smith con menos confianza que antes, tenemos informes de familiares preocupados sobre el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familia?, preguntó el señor Weber secamente. ¿La misma familia que intentó hacer que firmara un poder notarial sin representación? ¿La misma familia que entró en su casa sin permiso y revisó sus documentos privados? ¿La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero? El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional de mi cliente. $33,400 que fueron retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi cliente. La señora Smith revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía frente a ella. Señora Richter, dijo finalmente, ¿puede explicarme por qué dejó tan abruptamente de dar apoyo financiero a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban usando, respondí simplemente. Porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque estaba cansada de financiar las vidas de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Smith, mi responsabilidad como madre fue criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección, y he elegido no hacerlo más.
El señor Weber intervino. Señorita Smith, ¿consideraría normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Smith no respondió de inmediato. Podía ver que estaba reevaluando toda la situación. Señora Richter, preguntó después de un momento, ¿maneja sus propias finanzas completamente? Puedo mostrarle mis estados de cuenta bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive independientemente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio auto. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma algún medicamento? Solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Weber agregó, mi cliente acaba de someterse a exámenes médicos exhaustivos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecta condición mental y física. La señora Smith cerró su carpeta. Señora Richter, basándome en esta conversación y la documentación que he revisado, no veo indicios de que esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Almohadilla, almohadilla, el apoyo inesperado. Después de que se fue, el señor Weber y yo permanecimos en silencio unos minutos. Renata, dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales que intenten declararla incompetente. ¿Eso significa que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es caro y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían lograr que se asigne un tutor. El pensamiento me aterrorizó. Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente competente y que ellos están motivados por la codicia y no por una preocupación genuina. Esa tarde llamé a Diana para desahogarme. Hermana, dijo después de escuchar mi historia, ¿te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para obtener acceso a tu cuenta bancaria nuevamente. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían revelado completamente su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca había sido una madre o una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también era liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos habían demostrado por sí mismos que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa tarde, Eleanor vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renata, me presentó, estas son mis amigas Cynthia, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la tarde compartiendo historias. María había tenido que establecer límites con un hermano que constantemente le pedía dinero. Carmen había cortado su relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenía. Renata, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se puede comprar ni vender. Si tuviste que pagar por él, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben qué he descubierto?, dije a mis nuevas amigas. Que la soledad rodeada de personas que no te aman es peor que estar sola por tu cuenta. Al menos ahora cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra sabiduría recién descubierta. Almohadilla, almohadilla la demanda. Un mes después de la visita de la trabajadora social, pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había establecido en una rutina hermosa. Desayunaba tranquilamente y leía el periódico.
cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleanor o una de mis nuevas amigas. Y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había comenzado a pintar de nuevo, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber vino a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renata, necesitamos hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por incompetencia mental en el juzgado familiar. Están solicitando que se te asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta lo hacía terroríficamente real. ¿Eso significa que pueden tomar el control de mi dinero? Si un juez determina que no eres capaz de manejar tus asuntos, sí, podría designar a Max como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. Señor Weber, ¿qué evidencia podrían tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que te has comportado de manera errática. También presentaron facturas médicas impagas que supuestamente no pagaste y medicamentos que supuestamente acumulas sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo ninguna factura médica pendiente ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renata, pero han fabricado evidencia convincente. También tienen la declaración del Dr. Lehmann que establece que te niegas a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Davis y alguien que dice ser tu farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigos a veces se estacionaban frente a su casa. El señor Green era efectivamente mi farmacéutico, pero no entendía qué podría tener contra mí. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no está bien. Fuimos a la farmacia juntos esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora Richter, qué bueno verla. ¿Cómo está? Señor Green, me dijeron que firmó una declaración diciendo que muestro comportamiento errático con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y preguntó sobre sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted estaba actuando de manera extraña. ¿Y qué le dijo? Le expliqué que solo compra vitaminas y aspirina ocasional, que no tiene ninguna receta médica regular. Pero ella insistió en que esto era prueba de que no estaba cuidando adecuadamente su salud. El señor Weber intervino. Señor Green, ¿firmó algún papel? Ella trajo un documento que decía que yo estaba confirmando que la señora Richter tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Lena no conocía límites. Señor Green, dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente qué sucedió y aclarando que no tengo problemas con medicamentos. Por supuesto, señora Richter. Lamento terriblemente este malentendido. Almohadilla almohadilla preparándose para el juicio. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. El señor Weber me conectó con la doctora Moore, una psiquiatra especializada en evaluar la capacidad mental de personas mayores. Señora Richter, me dijo después de 2 horas de pruebas exhaustivas, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basándome en lo que me ha contado y los documentos que he revisado, esto parece ser un caso clásico de explotación financiera de ancianos. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Eleanor organizó reuniones con todas nuestras amigas del club de jardinería. Todas se ofrecieron a testificar en mi favor.
Renata, dijo María, testificaremos por ti. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás muy bien. Mejor que bien, agregó Cynthia. Estás más clara y más fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda tomó mis manos. Renata, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para obtener su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de estas víctimas no tuvieron: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. El día del juicio. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano. Me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con una determinación que nunca había sentido antes. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión, y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Tal vez lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestros ojos se encontraron, Max evitó mi mirada. Pero Lena sostuvo la mía con una frialdad que confirmó que para ella esto era solo una transacción comercial. El abogado de ellos era un hombre mayor y elegante con el tipo de confianza que viene de haber ganado casos similares antes. Su estrategia era clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi familia amorosa. Su señoría, dijo con voz solemne, la señora Renata Richter ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente se están aprovechando de su situación vulnerable. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en testificar, y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado completamente, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz temblorosa, Renata siempre ha sido como una segunda mamá para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la interrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Señora Schuster, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi cliente sin pedirle dinero? Lena tartamudeó, bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi cliente? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi cliente preguntó sobre la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales? La cara de Lena se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de manera convincente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado de los testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se están aprovechando de ella. Cuando el señor Weber lo interrogó, la máscara cayó completamente. Señor Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suena bien $33,400? Tal vez. Ella siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. Es cierto que usted y su esposa entraron en la casa de mi cliente sin permiso y revisaron sus documentos privados. Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a administrar sus finanzas. ¿Necesita usted, a los 35 años, la ayuda de su madre de 71 años para pagar su alquiler? Max no pudo responder con dignidad. Almohadilla, almohadilla mi testimonio. Luego fue nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor Green, quien explicó cómo había sido engañado.
La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental. El señor Summer de la ferretería testificó sobre mi competencia. Eleanor y mis amigas testificaron sobre mi claridad y vitalidad. Finalmente, fue mi turno. Me levanté con dignidad y caminé al estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió a través de mi testimonio, dejándome contar toda mi historia. Los $33,400 gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la constante manipulación emocional, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, preguntó finalmente el señor Weber, ¿por qué decidió dejar de dar apoyo financiero a su hijo y nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor, respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no lo era. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí cada una de sus preguntas con claridad y precisión. En su alegato final, el abogado de Max insistió en que yo era víctima de manipulación externa. La réplica del señor Weber fue devastadora. Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna evidencia médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó, es obvio para este tribunal que la señora Renata Richter está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que puedan ser para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por interés financiero más que por preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal niega completamente la solicitud de tutela. Había ganado. Almohadilla, almohadilla, la nueva vida. Cuando salimos del juzgado, vi a Max y Lena hablando enojados con su abogado. Lena me lanzó una mirada de puro odio antes de alejarse. Max me miró una última vez, y por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Renata, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio. Recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntarios. Nunca más volví a saber de Max y Lena. Escuché por otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena había conseguido trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta. En su lugar ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental: el amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Almohadilla, almohadilla, reflexión final. Mi nombre es Renata. Tengo 72 años, y finalmente he aprendido que la persona más importante a quien debo amar y proteger soy yo misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? ***, me encantaría escuchar tu opinión. Así que compártela conmigo en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensan todos ustedes.
También escríbeme dónde escuchaste esta historia. Para más historias de vida como esta, dale like al vídeo y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Con saludos sinceros, hasta la próxima vez.